Hola familia, esto es el Rincón de Roch y bienvenidos a Reaction. Hola mi gente, ¿qué tal? Aquí nuevo día, nuevo vídeo. Bienvenidos al espacio de Roch Vision. Y como estoy reaccionando esta semana a los artistas que han ido saliendo en sus preselecciones para representar a sus países en Eurovisión 2025, pues hoy os traigo a Melody, nuestra representante española. Así que es verdad que no es una redacción como tal al uso. Yo ya me la he escuchado, yo ya la he visto, la vi en la semi, vi la pobre las cagadas que le hicieron, fallos de sonido que tuvo la pobre en su semifinal. Y desde luego que como una artistaza que es, se ha crecido en la final y nos lo dio todo. Así que bueno, vamos a traerla. Como digo, no es una reacción como tal al uso, pero yo quería tenerla en el canal, claro que sí. Vamos allá, adentro, vídeo. Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera. Para mí era tan normal. Pero una cosita. Hay mucho hate con Melody y lo que sí que voy a pedir, por favor, que esto no vaya a ocurrir como pasó con Chanel, ¿vale? O sea, vamos a cuidar a nuestros artistas, que cada año ocurre lo mismo. Y luego nos ponemos a llorar que si no hay artistas que se presenten conocidos o buenas propuestas para representarnos en Eurovisión. Por favor, vamos a cambiar esto, vamos a cuidar a nuestros artistas. Si no apoyabais a otra canción, es perfecto, es respetable. Yo era de Melody y, por cierto, no soy calvo y voy teñido de rubio, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues porque hay muchos haters que dicen que nada más que los cuarentones que son calvos y con barba, pues han votado a la Melody. Pues mira, yo tengo pelo en lo que se ve y en lo que no se ve. Lo dicho, vamos a cuidar a nuestros artistas, por favor, por la salud mental. Y descubrí una suprema del teatro, despreciando a los demás del camerino. Pero la supuesta diva, por el eco de una vida que no le pertenecía, se embrujó. El momento columpio me fascina. Claro, yo no sé, hasta día de hoy siempre se había prohibido todo lo que era colgado del techo para Eurovisión. De hecho, acordaros mismamente, lo más cercano que hemos tenido fue que en su preselección en el Melody Festival, Lurín tenía la plataforma y tuvo que traer otra plataforma rollo grúa, ¿vale? Que la hizo para la canción de Tatú. Bien, yo estoy viendo, ¿vale? Estoy viendo porque yo precisamente ayer, ¿vale? Antes de ver la final de España me vi el Melody Festival y había una propuesta de otra que bajaba también en columpio. Y yo me pregunto, ¿puede ser que este año sea la primera vez que se permita que se pueda colgar cosas del techo y por eso están habiendo propuestas así? No lo sé, si alguien lo sabe, dejármelo escrito en comentarios, ¿vale? Porque si no, o se tendría que inventar algo, rollo una grúa también, para que ella bajara desde el columpio, o esto lo va a tener que cambiar. No obstante, yo, como os he dicho, estoy súper feliz, súper contento de que Melody por fin vaya a Eurovisión. Por fin. Es que muy contento de verdad. Sencilla como un simple mortal, una diva no pisa a nadie para brillar. Su voz la de grande. ¿Qué más da si ella es libre cantando como un pez en el mar? Una diva valiente. Un directo, Melody, es que tiene un directo increíble, increíble. Además, hace un baile súper complicado, súper complejo, no para de moverse, va muy bien de voz, no se le nota. Además, es que se creció en la final. Si hay algo que no me gusta es el mono este que lleva, pero bueno, de aquí a Eurovisión va a llevar otro y lo va a cambiar, ¿vale? La primera parte de, claro, si sale en el columpio con esto, la cola esta tan larga, está muy chulo, está muy guay. Y el momento que se quita el vestuario, ¿no? Sí que es verdad que lo de quitarse prendas y capas está muy visto en Eurovisión, eso es cierto, pero bueno, es como el resurgir de una diva, ¿no? La canción.
Pero bueno, que yo le cambiaría a este mono, este mono. Vidas un jardín lleno de espinas y rosas, tesoro que baila debajo, corre más fuerte que un huracán. Es la madre que madruga. Aquí estaba, mírala. Es Aquí estaba como más crecida, más... Esto no va a fallar, ¿vale? Es que yo creo que estaba, pues como ella decía, es que va a explotar en la final todo. Y lo dio todo, y me encanta. Porque es una pedazo artistaza. la artista sin cartel, con dinero sin fortuna. Ellas son divas también. La fama, tu grandeza, la igualdad es mi bandera y la música es mi única ilusión. A toda esa gente que dice que suena antigua, que parece que hemos vuelto al 2005, que toda esta gente que lo único que hace es no aportar cosas buenas y lo único que hace es tirar hate y cosas negativas, yo voy a lanzar una cosa. Ahora viene Latvia, República Checa, Serbia, y nos trae una canción que suena a orquesta de barrio, de pueblo, y todo el mundo lo peta. Todo el mundo, ¡oh, qué guay! Suena fiesta de pueblo, tal. Y ahora nosotros llevamos una canción que es un pepinazo, porque realmente esto es un petardazo de los que a mucha gente le gusta, de Mónica Naranjo, por ejemplo. Hostia, un Pantera en Libertad, un Amor y Lujo. Tenemos a Melody, que es una pedazo artista con un directazo que te caga, y una mujerona. Y recordaros una cosa, ella es muy querida en Latinoamérica y en Eurovisión puede votar Latinoamérica, ¿vale? O sea, ojito, ojito, que esto es un pedazo hit, petardeo que nos gusta a todos los maricones. Una diva no pisa a nadie para brillar, su voz le hace grande. ¿Qué más da si ella es libre cantando como un pez en el mar? Una diva es valiente, poderosa, su vida es un jardín lleno de espinas y rosas. Es que la letra es muy buena, es que diva no es solamente la que se sube a un escenario con brillantina y... no, diva es que te lo dice desde una artista sin cartel, la madre que está todos los días en casa con los niños. Es que diva podéis ser todas. Pero que baila abajo, corre más fuerte que un huracán. Ya verás. Mira, yo este fondo en rojo te lo compro, me gusta. Pero yo sí que es verdad que los visuales tan negros, yo le pondría más colorido, más alegría, ¿vale? Los veo todo muy oscuro. Eso sí que es verdad que en el tema colorido yo lo cambiaría. Pero bueno, esto puede cambiar de aquí a Eurovisión. Eso es un pepinazo, eso está muy guapo. Y eso es así, está muy guapo con la realización, que sí, que han habido muchos memes, que la han metido en una lavadora, que todo lo que tú quieras. Pero a mí me encanta, ella está muy crecida aquí en esta final. Por cierto, si te está gustando esta reacción que estoy haciendo a Melody, apoya el vídeo con un dedito o suscríbete para no perderte ninguno de mis vídeos, que voy a reaccionar a todas las canciones que salgan para representar a sus países en Eurovisión 2025. Aquí sirvió coño, potorro. Es que lo dio todo, es que, por favor, es que esta tía llega a unas notas. Una diva es valiente, poderosa, su vida es un jardín lleno de espinas y rosas, tesoro que baila más fuerte que un huracán. Momentazo. Soy Y el público lo está dando todo, flipando. Pues muy merecido el triunfo de Melody. Sí que es cierto, bajo mi opinión, habían dos propuestas muy buenas, Daniela Blasco y J. Cabello, ¿vale? Eso es cierto, a mí me gustaba más J. Cabello que la propuesta de Daniela. Primero porque
Daniela se le notaban mucho los coros pregrabados y no se le escuchaba tanto cantar porque llevaba una propuesta con mucho baile, sí, pero también le ha traído el baile la Chanel, iba a decir ahora, la Melody, ¿vale? Y lo ha dado todo y ha cantado. Yo entiendo la juventud que se han quedado con las ganas de una Chanel y buscaban una Chanel 2.0, pero Daniela Blasco no es una Chanel, ¿vale? Chanel, es que solo hay una, y eso es cierto. Yo, la propuesta de J. Cabello, de VIP, a mí también me gustaba, es un pack cerrado muy bueno, ¿vale? Y también me gustaba, y tenía cositas originales que no se han visto en Eurovisión, como lo de las pinturas en la cara y tal, eso me gusta. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado el mismo año que Chanel, que aquí la gente se dividía entre las tanchungueiras y la de la teta, ¿vale? Y al final cogió Chanel y ganó, porque dividisteis el voto, ¿vale? Y aquí ha pasado lo mismo, habéis dividido el voto entre Daniela y entre J. Cabello, y la que han dejado tercera, el jurado, que era Melody, ¡zum!, la hemos posicionado en primer lugar. Es que no han podido, aun queriéndola dejar tercera, la hemos hecho ganadora y muy merecido, claro que sí. Yo estoy muy contento. Que mucha gente está ya haciendo el hate, ay, pues nos vamos a quedar en el puesto 22, en el puesto 23, mira, chatos, os voy a decir una cosa, esa gente, la gran mayoría, tú le preguntas quién ganó en 2005 y no tienen ni puta idea, porque no se han visto. Yo me he visto todos los festivales de Eurovisión, todos, desde que empezó, porque soy super mega eurofan. Yo llevo tatuado aquí el logo de Eurovisión, ¿lo veis? Eurovisión. Yo me lo tatué hace ya un porrón de años. Y sí que es cierto, y no me voy a mentir, yo cuando escuché todas las canciones, yo dije, ninguna me suena a ganadora. Ninguna me sonaba a ganadora de Eurovisión. Pero dentro de, ya que sé que no vamos a ganar, porque ninguna me suena ganadora, como mínimo, ya fui el año pasado a darlo todo y a pasarlo bien sin importarme el puesto. Pues este año quiero llevar una buena propuesta y una buena voz. Que oye, luego el puesto en que quedemos, pues eso no está en nuestra mano. De verdad, es que no está en nuestra mano. Es que ni llevando a la Chanel ganamos, ¿vale? Que cuando no es por la guerra, es por... ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? Yo estoy muy contento. Felicidades, Melody. Y nada, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. La reacción de hoy de Melody no ha sido una reacción como tal. Yo tiene mi 10 en el show, tiene mi 10 en la canción porque me fascina. Ella ya ha dicho que van a haber cambios cara a Eurovisión, que incluso la canción le van a dar una vuelta. Y nada, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Un besazo enorme y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo vídeo. Apoyadlo con un dedito si os ha gustado.